Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Como siempre, nosotros con buenos invitados, con glorias del fútbol ecuatoriano. Y el día de hoy tenemos el agrado de presentar a alguien que estuvo por ahí ondando en el medio campo de los dos equipos más importantes del Ecuador. Aunque algunos se pongan bravos, sí, el cuadro del Barcelona Sporting Club y el cuadro del Club Sport Emelec. A mí me dijeron en su momento que le decían el Marco Antonio Solís del fútbol. Así que sin más preámbulos, quiero presentarles el hoy profesor Eduardo Smith, con quien tuve el gusto de compartir en su momento también en una etapa laboral importante para mí y que me permitió poder conocer algunos de estos personajes que le hicieron tan bien al fútbol ecuatoriano. Redondo, Marco Antonio Solís, hay algunos apodos, por así decirlo, que le habían dado el profesor Eduardo Smith. Profe, muchísimas gracias. Gracias por poder permitirnos a nosotros entrevistarlo y llevarle a toda la gente de VTV este momento tan chévere, como yo siempre digo, una conversación distendida. La bienvenida para usted. Bueno, muchas gracias Luis por la invitación, a todos ustedes también por la oportunidad que me brindan de poder estar acá, poder conversar, poder charlar, hablar sobre alguna anécdota, preguntarme sobre la actualidad, sobre el pasado, sobre el futuro y sobre los apodos también que me han puesto algunos compañeros, los Marco Antonio Solís, Redondo, La Yunta, todos esos me decían cuando jugaban. Y bueno, pues agradecido del fútbol, que durante 15 años en el fútbol profesional pues me ha ayudado más que todo a crecer como persona, como ser humano y más que todo pues haber también compartido contigo una etapa muy importante, más que todo diría en labor social, sí. Haber trabajado para la niñez, juventud, durante algún tiempo en la prefectura, donde también dejé muchos amigos, principalmente chicos que en 3 cantones con los cuales tuve la oportunidad de trabajar, y verdad que me siento muy contento de haber pasado por esa etapa muy importante de mi vida. Y de entrada, profe, yo le digo porque es un apellido poco común. Tenemos Spencer, tenemos Klinger acá en el Ecuador. Y Smith, usted tiene en este caso descendencia inglesa, entiendo yo, ¿no? Sí, lamentablemente no pude conocer a mi abuelo paterno, fue inglés, sé muy poco de él. De verdad que incluso hasta la familia paterna no me da muchos indicios de lo que fue la vida de él. Fue marino mercante, hasta donde lo poco que sé. Pero aparte de eso, pues mi padre lo perdí a temprana edad, 11 años, donde él se me fue y tampoco pude tener un diálogo acerca del apellido, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que no he hecho quedar mal el apellido. Lo más importante de uno es que aprender a ser un buen ser humano. Desde chico ser muy respetuoso. Soy medio chapado a la antigua también. Y, aún tengo amigos a los cuales los trato de don. Claro. Y bueno, todo eso viene de la educación en casa, ¿no? La educación viene de casa y pienso que hasta el momento puedo también tener mis errores, pero creo que a la larga soy catalogado como una persona tranquila, una persona que ha sabido manejarse tanto cuando fui jugador profesional como ahora que ya no lo soy. Pues sigo teniendo la cantidad de amigos que realmente creo que es un tesoro el hecho de tener tantos amigos en todos lados, que incluso hasta cuando salgo con mi familia, con mis hijos a dar una vuelta por ahí a pasear, pues siempre en la calle va a haber personas que me llaman, que me reconocen y que pues uno me siento más que todo contento de poder sentir el aprecio de la gente. Y honrado, sobre todo el hecho de que vestir camisetas tan importantes como la del Club Sport Emelec, como la del Barcelona Sporting Club, porque hay que decirlo, yo creo que no hay problema en decirlo, usted se siente identificado mucho más que con el azul, que con el amarillo, por su historia ahí, por todo lo que tuvo que vivir, y hay algo en particular con el profesor Smith, y es que es bastante activo en redes sociales, entonces por ahí capaz que puede buscar o investigar acerca de su apellido en otros países y encuentra a la final un familiar.
tomando en cuenta y teniendo en cuenta que es importante lo que usted significa para el fútbol nacional, lo que usted significa para el fútbol ecuatoriano. Dicen que hay muy pocos Eduardo Smith el día de hoy en el fútbol ecuatoriano, ¿es verdad? Hay pocos con esas características, hay pocos con esa mixtura que usted tenía a nivel de su juego. Bueno, en ese sentido no me gusta hacer comparaciones. Yo viví mi época. No me gusta cuando a veces me comparan con futbolistas actuales. No le veo sentido. Más que todo porque cada uno tiene su identidad. A veces he visto que compañeros amigos pues los comparan con jugadores actuales. Y yo creo que no le hallo sentido a eso, ¿no? Uh-huh. Luis Capurro significó en el fútbol ecuatoriano algo muy importante. Fue considerado el mejor lateral de América. Uh-huh. Y fue considerado capitán de la selección ecuatoriana de fútbol. Hizo campañas en Barcelona, en Melé. Fue un gran jugador, es una gran persona. Pero compararlo con un jugador actual yo creo que no debería ser así. Cada cual tiene su respeto. En este caso, pues si hablamos de nombres, pues Pervis Estupiñán también se ha ganado un nombre muy importante, ahora está en el Milan. Entonces, antes quizás Walter Ayoví, tantos jugadores en esos puestos, hablando fundamentalmente en ese puesto donde está Capurro. Y en lo que se refiere a mí, imagínense, jugar en un equipo como Emelec, en Barcelona, haber tenido a Toninho Vieira en ese tiempo, haber aprendido mucho de él, Galo Vázquez, que también aprendí mucho de él, en Emelec Fajardo, Verduga, el Pepo Morales, por decirte unos nombres. A veces tenía que esperar que salgan expulsados o que lamentablemente tengan algún problema físico o de lesión para yo poder jugar. Me consideraban el comodín porque si faltaba, lo único que me faltó fue jugar de arquero. Porque ahí hasta de delantero en una ocasión de 10, que fue un puesto que nunca me gustó, en ese tiempo de armador. Pero siempre se habló de que las características de Eduardo Smith tenía una pegada precisa, un pase siempre buscando hacia adelante, hacia el espacio, una vista panorámica de juego importante. ¿Y cómo si no se sentía tan cómodo como 10? No, porque era como que era una responsabilidad un poquito más complicada, ¿no? Armar una jugada. Puedo tener la visión, pero al ser un armador como lo era Troviani, jugadores de Melé, o el Pepo Morales. El Pepo, claro. El Pepo sí fue también un jugadorazo, entonces era muy complicado jugar ahí. Pero ahí en lo que se refiere a destruir, que era mi papel, gracias a Dios no lesioné a nadie. Tuve roces, sí, pero de ahí de lesionar a nadie nunca lo hice. Siempre fui un jugador recio, fuerte, rápido, pero sin mala intención. Por ahí que me hayan catalogado, porque a veces me ponían en algún diario jugador fuerte o que a veces había cosas que no compartía. Ajá. Pero no me podía poner a discutir con nadie, simplemente trataba de asimilar esos comentarios. Pero siempre me gustó ser un jugador desordenado para jugar. Hasta que vino un pare, el profesor Francisco Maturana en la selección, me dijo: aquí no estás en Emelec, estás en la selección y no me vas a hacer lo mismo que haces en Emelec, porque él veía que yo era muy desordenado. Jugando de central me iba al ataque, jugando de 5 me iba al ataque, pero es que sabía quién tenía atrás. Tenía a Iván Hurtado, tenía a Clever Fajardo, a Verduga, que podían suplir ese momento, ese vacío que a veces yo dejaba. Entonces Maturana me puso un pare, incluso me puso un pare porque acuérdate que yo nunca usé vendas, nunca aprendí a vendarme, aunque la Pepona Reinaldi en Barcelona me dio clases de aprender a un jugador a vendarse, pero yo no. ¿Cómo fue eso? La Pepona Reinaldi en 1989 fue técnico de Barcelona. Desde que llegó él me dio la oportunidad de jugar de titular. Y bueno, en una ocasión llegué al Rick Park, donde se entrenaba, frente al Cementerio General. Y bueno, estaba ahí solo, yo no me había dado cuenta que él estaba sentado ahí en el camerino, ahí en el Rick Park. Había estado viéndome que yo me estaba equipando. Cuando ya me equipé, yo me giro y lo veo a él, que se me acercó y me dice: ¿no usas vendas? Me preguntó. Y dije: no, profe, no uso vendas. Y no sé vendarme tampoco.
Entonces le pidió 2 vendas al utilero y se sacó el zapato, la media y dice, mira, aprende. Y se puso a vendar. Sacó la venda otra vez, la enrolló otra vez me enseñó, pero realmente a lo que yo lo hice me parecía la momia. Todito se me chorreaba esa venda, entonces dije, profe, no sé si vaya a aprender, digo, pero igual voy a tratar. Tienes que cuidarte, me dice. Pero no, nunca lo hice. Ahí está, una de las primeras anécdotas que tiene el profesor Eduardo Smith para contar acá en Avenida Gol. A veces como que se me quiere traspapelar el nombre del otro programa que hacemos, que es Confesiones Nocturnas. Entonces, capaz que vamos a hacer un Confesiones Avenida Gol, porque hay tantas anécdotas de los invitados que nosotros tenemos acá que es imposible perderse. Yo los quiero invitar a que se queden ahí sentaditos, acostados o desde donde nos estén observando a través de la pantalla de VTV, porque después de este corte venimos con más acá a través de Avenida Gol. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Profe, ¿cómo se ha sentido? Bien, todo bien, en casa. Qué bueno verlo después de tanto tiempo y poder seguir manteniendo. Yo creo que, y no es porque está acá, pero siento que el profesor Eduardo Smith, al igual que Pepín Gavica, al igual que Augusto Poroso, por ahí se me puede escapar, Felo Proaño, eran esos profesores muy cercanos, esos profesores que te llegaban y te contaban sus anécdotas. El mismo Olger Quiñones, que era el que te decía falta uno más para que se arme el grupo Nietzsche. Son esas personas que en su momento, para nuestros padres quizás, o para los que estamos un poquito pasados de los 30, 35 años, 40 años, los recordamos con mucho aprecio porque marcaron una época en determinado equipo. En el caso del profesor Eduardo Smith, tuvo la oportunidad de marcar una época en Emelec, en llegar a Barcelona, también vestir la camiseta de la selección ecuatoriana y defender los colores patrios. Profe, nos contaba la anécdota en el primer bloque de lo que sucedía con las vendas y que la Pepona Reinaldi le termina enseñando a usted cómo vendarse. Pero en ese tiempo no había tanto prejuicio con respecto a que tienes que utilizar canilleras, a que tienes que utilizar tobilleras. Hoy tenemos hasta diferentes tipos de venda, que la piel de cebolla, que después de eso te pones Cobán y todo lo demás. O sea, incluso ya tienes un kinesiólogo que a ti te venda. En el tiempo de ustedes era a lo que salga y a lo que venga, profe. Sí. En ese tiempo incluso había jugadores que jugaban, valga la redundancia, con los polines abajo. Claro. Michel Platini. Claro. Y también creo que Paulo César en Barcelona también jugaba con los polines abajo. Entonces no había no eran tan estrictos en ese sentido para los jugadores. Ya luego con el tiempo pues ya hubo más cuidado. Entonces pues
yo como no aprendí a vendarme, pues utilicé las tobilleras. Y con eso lo hice como una marca para mí, ¿no? Porque la gente me reconocía y me preguntaba, ¿no? Pero la tobillera en ese tiempo se utilizaba para lesión nada más, era para como rehabilitación. Usted lo utilizó en cambio para los días de partido, para tener mayor fortaleza a nivel jugar. de... para jugar. Me sentía seguro con las tobilleras. Y con eso pues me acostumbré y no tenía ningún problema de jugar con las tobilleras por fuera. Entonces hasta que vino el profesor Maturana, que me dijo que no podía utilizar las tobilleras por fuera, sino por dentro. Y bueno, nos fuimos a Paraguay en una ocasión, el partido por eliminatorias al Mundial de Francia, y le pregunté a Aguinaga, que me tocó con él en la habitación, cuál era el problema de jugar con las tobilleras por fuera. Y Aguinaga se había dado cuenta de lo que me había dicho el profe en el complejo de Samaná, y dice, habla con él y pregúntale a ver si puedes jugar con las tobilleras por fuera, porque no usas vendas. Digo, sí, no uso. Al día siguiente en el entrenamiento, reconocimiento de cancha, me acerqué, le pregunté al profesor si podía hablar con él, y me dijo, bueno, dime, Eduardo. Y le pregunté sobre las tobilleras, y me dice que por estética a él no le gusta que los jugadores jueguen con las tobilleras por fuera. En Europa, y me habló de una historia de Europa, bueno, entonces, pero te voy a hacer una pregunta, Eduardo. ¿Tú quieres jugar con las tobilleras por fuera? Le digo, si no hay ningún problema, entonces mañana no vas a jugar. Porque mañana tú ibas a jugar de titular contra Paraguay. Pero si tú me dices que vas a utilizarlas por dentro, mañana eres titular. Ahora dime tú, o juegas por fuera y te quedas en la banca, o... No, pues profe, le digo, si voy a ser titular, me las meto por dentro, le digo así. Me las pongo por dentro, no hay problema. Ya entonces, mañana vas a jugar de titular. ¿En serio? Le digo, profe, sí, vas a jugar de titular mañana. Y así fue. Jugué con las tobilleras por dentro y al día siguiente fui titular, que en ese partido que perdimos 1-0, Ecuador hizo un gran partido, ¿no? Y no es que sirva como comentario conformista, pero de verdad que tuvimos opciones de ganar ese partido. Y ese gol no se lo vio acá. Un saque largo de Chilaver, boteó por más de la mitad de la cancha porque fue un saque muy fuerte. Y de ahí vino Benítez y no hizo el gol. Tengo un grato recuerdo también de ese partido, haber sido mi primer partido como seleccionado del Ecuador, como titular, y aparte de eso, pues haber hecho un buen partido por los comentarios que se dieron después, y también el hecho de que Chilaver me regaló el buzo ese día, luego del partido. Y qué anécdotas también en torno a ese equipo de Ecuador, que de a poco ya se iba formando, profe, ya se iba formando para lo que en algún momento fue nuestra primera clasificación al Mundial, porque ya en esas selecciones ya uno podía escuchar a un Alex Aguinaga, ya uno podía escuchar en su momento a Ángel El Cuchillo Fernández, ya podía escuchar ciertos nombres en estas selecciones, profe. ¿Cuáles eran las características de Eduardo Smith como jugador? Si bien es cierto, a usted no le gustan las comparaciones, pero ¿cuáles son las características que quizás se ve en el fútbol actual? Porque antes era mucho más simple hablar de un 4-4-2, hablar de un doble 5, en donde quizás lo podía usted compartir o jugar de back centro y porque tenía que cubrir esa posición. ¿Cuáles eran las características en las que se sentía más cómodo Eduardo Smith y que además podía sacar su mejor performance, por así decirlo? Bueno, mi mejor momento llegó en el 96. Que fui ya titular desde un principio. Bueno, ya en el 94 yo ya comencé a ser titular, pero alternaba. En el 96 no, en el 96 sí fui titular, y por ahí en un partido, me acuerdo tanto en Sauces 3, que es mi barrio, no hubo fecha porque jugaba Ecuador-Chile en Santiago. Entonces mis amigos, viendo el partido, iba perdiendo Ecuador, entonces yo me puse a calentar, de broma, así. O sea, ya voy a entrar, yo decía. Y mis amigos decían, Chuzo, que te convoquen a la selección. Vamos a ver, le digo, no lo creo, le digo, con los que están ahí, imagínate, le decía a mis amigos. Yo, sorpresa, que al siguiente partido, que era contra Venezuela, va un periodista a mi casa y me dice que he sido convocado a la selección. Entonces, llegó el sueño que tanto uno anhela, ¿no? Llegar a defender su país. Y yo creo que todo esto se dio más que todo por el desempeño que yo tuve en MLE. Jugaba de central
A veces jugaba de 5 y tenía buen estado físico. Subí y bajaba y no me gusta hablar mucho de mí, de lo que yo sé, pero dada la oportunidad que se da, pues me gustaba estar así, en constante movimiento, viendo si las espaldas de mi compañero había por ahí hacer la cobertura, gritar, llamar, alentar. Eso como que me impulsaba, aun cuando no era titular en Emelec. Pero no era tampoco de los 5 de los centrales que ahora se tienen características de biotipo, ¿no? Un segundo Alejandro Castillo, por ejemplo, bastante fuerte ahí, o un Pedro Quiñones, por ejemplo, o en su momento jugadores que pasaron por el cuadro del Nacional, que tuvo una buena plantilla. No era de esos 5 o de esos centrales también que uno los veía, como que era usted, por eso le digo, tenía mayor movilidad, tenía mayor capacidad de resolutiva. Si bien es cierto, como usted dice, iba a cortar por ahí, metía machete, pero no necesariamente era lo que siempre caracterizaba a usted, ¿no? No. En toda mi carrera creo que hubo como 2 o 3 expulsiones nada más. Digo yo, para mi puesto, muy poco. Entonces, dadas esas características de irme al ataque, yo creo que eso llamó la atención del profe Maturana, ¿no? Porque me gustaba anticipar e irme al ataque. Era de poco reventar la pelota, salía con criterio. A veces mi tarea la facilitaba Fajardo y Verduga. Yo solamente me limitaba a quitar pelota y entregársela a ellos. No porque no pueda hacerlo yo, pero si hablamos del Flaco Verduga y de Clever Fajardo, eran unos monstruos. Técnicamente Fajardo fue uno de los mejores jugadores y Verduga tiene una visión de juego y sus 3 dedos característicos que lo hacía con Danes Coronel y con Que Paz Descanse y con Ángel Fernández. Eran una salida impresionante en Emelec. Entonces eso me facilitaba a mí las cosas, y jugar al lado de Capurro, de Iván Hurtado, de Máximo Tenorio a veces en su momento, eso me ayudó a crecer a mí, me dio más confianza para que en el 96 yo pueda desarrollarme así. Ya no estaba Iván Hurtado, ya hacía pareja con Poroso o con Wilson Carabalí, también que hicimos pareja en el centro de la saga, y bueno, yo ahí tuve un ascenso importante, 96, 97, hasta cuando llegó una lesión que fue la que ya fue mermando mis condiciones. Siempre se decía que el jugador que arrancaba en una posición después, motivo de su edad, motivo de su experiencia, también podía subir o podía bajar. Pero usted inicia, o inicialmente su posición siempre fue de central o de 5, que es como creo que la mayoría en algún momento lo vio en una mejor desenvolvimiento. A mí más me gustaba jugar de 5. De 5. De 5, sí. Porque se le notaba, creo que... Y más que todo porque jugué con Toninho Vieira. En alguna ocasión Toninho Vieira en el Rick Park, ya todos se estaban yendo. Y cuando se me acerca Toninho y me dice que yo soy jugador de calle. Yo juego indoor. Claro. Desde chico jugaba indoor, fútbol en la calle, con pelota de trapo, qué sé yo. Entonces el indoor es cortito jugar así, ¿no? Entonces dice, el puesto que tú juegas no es para jugar cortito. Claro. Hay que tener más visión, pases largos y todo eso. Y en una ocasión nos quedamos ahí en el Rick Park, puso unas estacas desde el borde del área y hasta la mitad de la cancha, hacia los costados, y pasaba la pelota por el medio de las estacas, con una precisión bárbara. Ese tipo era un adelantado. Toninho Vieira técnicamente era bueno y no era solamente 5, sino era una especie de armador. Y se juntó con Severino Vasconcelos, me acuerdo, te digo porque yo iba al Estadio Modelo a ver los partidos. Claro. Y jugaba muy bien por el 85 cuando jugaron. Entonces, cuando yo hacía eso, yo era malo. Malo para pases largos, malo. Yo era más pase corto y a ras de piso. Esos bombazos yo era muy poco. Pero con Toninho Vieira yo aprendí. Claro, y que ya veíamos esas características de que por ahí podía poner un espacio, un pase al espacio y todo, sí, lo demás. Anticipar y rápido esa visión de dar un pase largo. Yo lo aprendí de Toninho Vieira. Y que se fue alienando las posiciones también, porque por ejemplo antes uno hablaba de doble 5, pero no tenía, o lo máximo que tenías más adelante era ya directamente jugar con un 10.
no había estos términos de un falso 9, había doble 9 nada más, no había los términos de un 8, ahora es muy característico el 8, que tú pones un 5 y pones un 8, pones a alguien que pueda tratar de equilibrar y darle esa mixtura ahí. Hoy pedir un jugador que sea netamente el que te salga a cortar, anticipar y que te quite el balón en el medio campo es un desperdicio de jugador, dice por ahí, profesor. Sí, puede ser, porque el fútbol ha evolucionado bastante. Tú te das cuenta ahora que los 11 marcan, y los 11 marcan en su propia cancha. Pero ¿qué pasa cuando recuperan la cancha, la pelota? Queda muy lejos del arco. Sí, queda muy lejos del arco, pero la visión que tiene de jugar por los costados, la salida que le dan, hace y el equipo que salga inmediatamente a presionarlo al otro cuando tiene la pelota en su poder, hace que el fútbol se lo vea de otra manera. Claro. Antes un equipo se tiraba atrás a defender, qué sé yo, cuando jugaba de visita, y ahí hacer lo que humanamente pueda para buscar un resultado. Y busca el 9 porque ese es el que la tiene que pelear, y exacto, si es que salía, si no... Ahora tú ves todos los dos equipos, ya a veces los visitantes también tienen lo suyo, y arman un esquema diferente para contrarrestar el juego del rival. Que ha tomado mucho más significado este término de la famosa basculación, sí, en el fútbol, y es que es comenzar a darle esa movilidad y darle esa salida que sea precisa sobre todo. Pero vamos a seguir hablando con el profesor Eduardo Smith después de este corte. Esto es Avenida Gol a través de VTV. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y profe, yo como siempre en el tercer bloque agradezco por la compañía, por la deferencia que han tenido. Si yo le digo, si te hago tanto mal, mejor déjame... ¿Cómo sigue ahí la canción? Mejor déjame tranquilo. Ahí está el profe. Profe, usted es súper fan de Marco Antonio Solís, ¿no? Claro, las veces que he venido acá he ido a los conciertos para tiene algo de la letra. Ajá. Tiene algo de mi vida personal, okay, ¿no? Personal, familiar. Entonces mucha gente me identifica con eso. En las ocasiones en que ha habido alguna reunión me han pedido para que cante, incluso en la prefectura también, cuando había las reuniones entre los compañeros, lo hacían, ¿no? Y bueno, de verdad que es uno de mis cantantes preferidos, por decirlo así, y siempre lo escucho en el coche, en la casa, los videos, en la televisión. Bueno, así es cuando uno tiene... Antes era Ramazzotti. Ah, ya, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, pero también me gusta mucho la música en inglés. Ah, ok. A mí, mis compañeros generalmente, cuando estábamos concentrados, Iván Hurtado me decía, eres el único negro que no le gusta la salsa. Y no es que no me guste la salsa, sino que desde chico siempre me gustó la música en inglés. Mi hermana lo escuchaba, ella sí era entendida un poquito más de música en inglés, pero me gustaba la música en inglés. Y anotaba los nombres,
11Q había una radio, no sé. Ajá, sí, claro. Mal no recuerdo. Escuchaba esa radio porque ponía canciones que a mí me gustaban, pero más baladas, ¿no? Poco rock, nomás eran baladas en inglés, que son las que me gustan. Y ahora Marco Antonio, pues lo que es esa afición cuando él viene acá y voy a los conciertos, entonces la gente me puso, Marco Antonio. y que lo molestaban siempre con que cuando usted tenía en su carro los CDs que se le escondían y todo lo demás, que dicen, no, ¿cómo le vas a dañar el disco de Marco Antonio Solís? Siempre lo molestaban con eso al profe, sus compañeros. Y yo creo que también ese es el otro lado del futbolista que muchas veces uno no conoce, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que hoy ve usted en el futbolista que quizás ustedes no lo tenían? Más allá de las redes sociales, más allá del mismo de la misma exposición que se tiene, tantos temas de los cuales se habla, se introduce la farándula de por medio, comienzan a decir, no es que este andaba por acá, no que lo vive viendo por acá. Ustedes tenían ese perfil súper underground, súper low profile, o sea, ustedes se mantenían bien. Si era de pegarse sus cervezas, se iban a pegar sus cervezas. Siempre han dicho, el futbolista es cervecero, son pocos los que yo creo que no conozco que por ahí tienen ese gusto por la cerveza, pero ustedes no se metían tanto en esa polémica, profe. Bueno, lo que pasa es que anteriormente no había tanta cosa como ahora de las redes sociales, los teléfonos. Imagínate, cuando no jugaba, pues yo también me iba a jugar indoor. La pelota siempre iba a estar ahí. Me iba a jugar indoor, aunque no tenía que cuidarme, pero lo hacía porque me gustaba. Obviamente que no iba a jugar como quisiera, pero igual me iba a divertir un rato, pasar con mis amigos. Siempre en Sauces. Ahí, no salía de allá. Si era de quedarme un rato más, me quedaba con ellos. Pero ahora, imagínate, hacer eso sería imposible. Hasta en los contratos ya está estipulado que no pueden. Obviamente te toman una foto si estás tomándote una cerveza, estás haciendo bulla con tu carro. Yo escuchaba música en el carro ahí en los Sauces, con los amigos, baladas obviamente. Por ahí decía, negro, cámbiate ahí una salsa, y bueno, poner la salsa, bueno, pon ya. Pero yo creo que ahora eso ha cambiado, ¿no? El jugador debe también cuidarse mucho más, guardar las distancias. No tengo nada contra la farándula, pero ustedes saben que la farándula también está ahí, viendo el otro lado del jugador, que si está en una reunión, si está en una fiesta, que la novia, y tantas cosas que hay. Pero que la otra novia. La privacidad, hay que cuidarse, entonces ahora las cosas han cambiado. Deberían tener más cuidado los jugadores, eso por un lado. Y por otro lado también la preparación de los jugadores. Antes quizás no le dábamos mucha importancia a la preparación académica, ver más allá del fútbol. Ahora se preparan, ya están estudiando algunos para técnicos de fútbol, otros están en otras carreras, se hacen empresarios. Quizás no había esa visión, ¿no?, que hay ahora, ¿no? Yo creo que los tiempos cambian también, fundamentalmente en el pensar del ser humano. Y eso, ¿no? Eso te da la pauta. Incluso, mira, antes no había esa oportunidad de poder salir a jugar al exterior. Claro. Era más limitado. Era limitado, ¿no? El pase, que no sé cuánto. Por ahí, cuando jugué la Copa América en Bolivia, hubo la noticia de que yo me iba al fútbol europeo. Siempre y cuando éramos dos jugadores, Héctor Carabalí y yo. Tenían que ser los dos jugadores, no uno. Si los vendían a los dos, nos íbamos a Europa. Pero uno solo no. Ese equipo, no recuerdo el nombre del equipo, creo que era el Valladolid. Algo así me contaron. Y imagínate, ese hecho es Europa, a mi edad, 31 años. Me voy a Europa. Bueno. Y por ahí se decía que ya se estaban dando las negociaciones, pero lamentablemente por el lado de Héctor, creo que no se llevó un arreglo y por eso no fue posible la oportunidad de ir a Europa. Ahora no, ahora hay más facilidad hay empresarios que se limitan a hacer todo lo posible para que ese jugador tenga la oportunidad de jugar en el extranjero.
sea en México también, que es una buena plaza, y en Brasil ahora, mira, imagínate, Arboleda, está también Alan Steven Franco. Franco, que está haciendo un buen papel, Egner, y así, ¿no? Bueno, pero no todo se puede lograr. Yo me quedé de año en algunas materias, estuve así de estar en un mundial, en el de Francia, estuve así de estar en una final de Copa Libertadores con Emelec en el 95, llegamos a semifinales, la única ocasión que Emelec llegó a una semifinal. Entonces son cosas que uno, bueno, si no se lograron, no todo se logra en la vida, ¿no? Pero sí pude llegar a sentirme como un jugador satisfecho de lo que yo hice. Pude llegar a ser seleccionado al Ecuador, pude llegar a ser incluso nominado mejor jugador de del Campeonato Nacional 1996 en algunas emisoras, canales de cable. Tengo ahí mis recuerdos, aunque no vivo de recuerdos, pero cuando los veo me lleno de nostalgia, ¿no? y de satisfacción a la vez, porque sé que hice las cosas bien. Imagínate jugar 11 años en los dos equipos del Astillero, claro. 8 en Emelec y 3 en Barcelona, quedar campeón en los dos equipos, en Barcelona y Emelec. Dime tú, ¿no me puedo sentir orgulloso de haber hecho esa campaña? Sin menospreciar mi paso por el Audaz Octubrino de Machala, 2 años, donde hice buenos amigos, y 2 años en Santa Rita, que fueron los años finales de mi carrera profesional, y cómo dejar de lado también el hecho de haberme retirado en el club que yo anhelaba retirarme, y que en primera instancia no pude hacerlo siendo jugador activo. Lo pude hacer después, ya cuando estaba en el jugador ya pasivo, donde ya no había chance de jugar, y que don Omar Quintana, pues que en paz descanse, pues me haya dado la oportunidad, junto a Verduga y a Pachito, de habernos retirado en el Estadio Capo, en un partido entre melexistas. Juanito Triviño también estuvo ahí en esa época del 2001-2002, bicampeones 2001-2002, contra los bicampeones del 93-94, donde ganamos nosotros. No sé si nos dejaron ganar, pero ganamos ahí 4-3. Pero bien por los muchachos que estuvieron ahí, el profesor Capitano, que también estuvo con nosotros, nos ayudó mucho. Don Omar, pues obviamente, Chuso, nos dio esa oportunidad de poderme retirar en Emelec. Y sabes que yo pasé por una etapa de depresión durísima, muy dura. Estuve a punto de morir de un derrame, estando en Machala. Pensaba mucho en Emelec, pensaba mucho en la salida de Emelec, cómo se dio, la forma como se dio. Créeme que me afectó bastante. Pasé 3 años, pero durísimo, con una depresión. Salía en las noches en mi carro a dar una vuelta por ahí de madrugada. Mi señora pensaba que me iba de farra y no era así en ese tiempo, la madre de mis hijos, y 1 hora paseando por todo Guayaquil, y regresaba a la casa y guardaba el coche y me quedaba dormido. No podía dormir si yo no salía. Otras veces tomaba ansiolíticos, no quería padecer de solamente vivir de esa pastilla para poder descansar, ¿no? Entonces me ayudó Dios, durísimo. Dios estuvo ahí conmigo. El doctor Eduardo Tigua, que en paz descanse, también incidió muchísimo en la forma como las terapias que me hizo hacer para que yo saliera de esta depresión. Cuando tú no hablas de estos problemas con la gente, ha habido casos en que se han suicidado. Claro. Por eso yo le contaba a la gente lo que pasaba mucho, y cuando venía de Vinces, el último año que jugué profesional, yo me quería bajar en Santa Lucía, en Daule, en las noches. No me sentía bien. Para no llegar a Guayaquil, sí, justamente, por los recuerdos que traía Emelec. Claro. Entonces, eso duró 4 años, con tomografías. Meterse en ese tubo otra cosa. Es desgarrador. Es como que te entierran vivo. Pero ya te digo, gracias a Dios pasé esta época como un valiente, de verdad. Un valiente de haber pasado esos 4 años así, con una depresión. Me robaron el carro. Claro, eso usted nos contaba en su momento. Fue durísimo, 4 años durísimo. Pero esa vez que don Omar Quintana nos dio la oportunidad de retirarnos del fútbol, es como que fue el antídoto, el remedio para que yo saliera de esa depresión.
Mi familia estuvo presente ahí en el Capuel, mis amigos del barrio, la gente que se dio cita ese día, poco más y se llenaba el estadio. ¿Cómo nos apoyó la gente? Esa noche, del 4 de junio del 2003, nunca voy a olvidar ese día. Y verá, muy agradecido con Don Omar y con toda la gente, con Emelec, con Barcelona, con Audaz, con Santa Rita, porque forman parte de mi vida. Y después eso me ayudó a conseguir un trabajo que para mí también lo valoré mucho, la prefectura, porque me hizo ver el lado humano de la gente, la niñez, los problemas que hay en los cantones de la ciudad. Sobre todo. No me adentraba solamente en el plano de profesor, sino de amigo. Me adentraba en los hogares de la gente, de los chicos, ver cómo vivían, pasear en esas, yo le digo motorratones, por San Borondón, por Milagro, por Marcelino Maridueña, que fueron los lugares que trabajé. Ver eso me ayudó a ser más humano, me ayudó a ser más comprensible con la gente y me ayudó más que todo a saber ayudar cuando tengo la oportunidad de ayudar. Sí, y sin duda alguna, miren qué mensaje tan importante que nos da, porque normalmente uno en redes sociales, o no quiero decirlo porque se ha puesto de moda, pero quizás antes no se le ponía la total atención a la depresión y a esto que muchas personas lo vivimos de una manera diferente. De una manera diferente, porque hay que decirlo así, lo vivimos de una manera diferente y necesitamos ayuda y nos cuesta muchas veces hablar o exponerlo. Y hay que hacerlo porque no solo es el que deja el fútbol, no solo es el que está jugando fútbol, lo tiene todo, entre comillas, pero se siente vacío por dentro. O sea, hay muchas cosas más externamente y qué chévere, profe, que nos deje esa reflexión importante desde su vivencia y cómo lo logró superar, porque uno creería, si está haciendo lo que más le gusta y ya va a descansar, ¿por qué no estar bien? Y las cosas de la vida no son así de simples. ¿De dónde nace esto de Redondo, profe? ¿Cómo fue la anécdota cuando le dijeron Redondo y no fue por el futbolista? Cuéntenos esa anécdota. Eso fue en 1993, tuve una pubalgia. Tuve una pubalgia y me impedía entrenar, me impedía jugar. Comencé a subir de peso y era de los jugadores que siempre llegaba atrasado. Llegaba con las últimas, ya cuando los compañeros iban a la mitad de la cancha con el profesor, y llegaba corriendo ahí. Entonces un día, de verdad que había subido de peso. No entrenaba, no hacía nada. No podía moverme. Me dolía bastante esta parte de aquí del pubis, una inflamación del pubis que tenía, la pubalgia. Entonces un día ya vi que mis compañeros estaban ahí en la mitad de cancha. Y llegué corriendo ahí, rapidísimo. Profe, le digo así, al Salvador Capitán, el profe. Dice, aquí llegó Redondo, le digo así. Y el profesor me queda viendo y me dice, señala todo y Redondo, ¿y Redondo por qué? Digo, por lo gordo, pues, profe, le digo así, porque Redondo no me parezco a él. Peor para jugar. Le digo, entonces, pero me parezco, le digo, por el apellido Redondo, estoy redondo. Fue la única vez que yo lo hice reír al profesor Salvador Capitán, porque el profesor Capitán no era muy serio, ¿no? Pero reía muy poco. Y se reía, y bueno, de ahí toda la gente me puso Redondo. Y me quedé con 1993, la gente me decía Redondo. Y siempre me preguntan por qué Redondo. Incluso hay unos que son más duros, me dicen, pues tú ni sabes ni jugar. Y te vas a comparar con Redondo. Entonces ya cuando le contaba la anécdota, bueno, ahí ellos ya entendían, ¿no? Pero de ahí nació eso de Redondo. ¿Qué anécdota la de Redondo, porque incluso lo tiene en su red social. Profe, la parte final del programa siempre nosotros tenemos un ping-pong. Un ping-pong de comparativa de jugador, aunque a usted no le gusta que lo compare, y un ping-pong en cambio situacional. Y yo quiero iniciar este ping-pong agradeciéndole a Conduce Ecuador y a Tu Licencia, y le consulto, ¿por qué? Porque tenemos que hacer en dos posiciones diferentes, como 5 y como central. Pero si yo le digo Eduardo Smith o Augusto Poroso, ¿usted me dice? Poroso. Eduardo Smith o Iván Hurtado. Iván Hurtado. Eduardo Smith o Máximo Tenorio. Eduardo Smith. Eduardo Smith o Alberto Montaño, yéndonos a la otra vereda. Alberto Montaño. Eduardo Smith o Raúl El Pavo Noriega. El Pavito Noriega. Ahora, en posiciones de 5 por ahí y quizás más allegado a nuestra época. Eduardo Smith o, por ejemplo, un Carlos Grueso.
Eduardo Smith. Eduardo Smith, y quizás lo podamos comparar con un segundo Alejandro Castillo. Segundo Castillo. Eduardo Smith o Pedro Quiñones. Pedrito Quiñones. Perfecto, entonces. Y después, ya de los seleccionados actuales, Eduardo Smith o William Pacho. William Pacho. Eduardo Smith o Piero Hincapié. Piero Hincapié, sí. Uh-huh. Eduardo Smith, y quizás de ahí en ese medio campo que es tanta mixtura que tenemos en Ecuador. Si usted tuviera que elegir un jugador que es muy apegado a Eduardo Smith o que más cositas de Eduardo Smith le ve, ¿qué jugador sería? Con el que usted se identifica, con usted dice, yo quizás podía hacer cosas que él tiene. ¿Ecuatoriano? Ajá, sí. Bueno, de verdad, compararme con Moy Caicedo, bueno, no, es un monstruo, ¿no? Pero yo creo que más o menos él, yo a veces le digo el pulpo a él, a Moisés Caicedo, porque lo veo que corre así mismo de un lado para otro, marca, te presiona, y algo parecido a lo que yo hacía, ¿no? Antes que coja la pelota el rival, yo ya estaba encima de él, tratando de anticipar o quitarle la pelota. Pero yo pienso que es uno de los mayores referentes que está teniendo el fútbol ecuatoriano. Pasó en el Mundial de Clubes, lo está haciendo muy bien en la Premier, y a nivel de Ecuador, pues pienso que es un jugador muy valioso. Importante eso ahí. Esa es la primera parte del ping-pong. Después tenemos un ping-pong situacional. Profe, si yo le digo a usted Costa o Sierra, usted me dice Costa. Si yo le digo bolón o encebollado. Encebollado. Si yo le digo Marco Antonio Solís o Eros Ramazzotti. Marco Antonio Solís. Perfecto. ¿Hacer un gol al último minuto o salvar un gol al último minuto? Salvar un gol al último minuto. Si yo le pregunto, tiene dos opciones: que Emelec no quede campeón en 25 años o que Emelec descienda pero en 2 años más sea campeón de la Copa Libertadores. ¿Usted qué le diría? No, ni una de las dos. 25 años son bastantes, y ver descender a Emelec no lo soportaría. Yo creo que los emelexistas no soportarían eso. Y uno nunca sabe, ¿no? Sí sé que 2 años después puede ser campeón de la Libertadores, como pasó con la Liga de Quito. Claro. Pero quién sabe, ¿no? Pero no desearía que pase eso por Emelec. Ganar una Copa América, esa Copa América que usted hablaba de Bolivia con Ecuador, o ganar la Copa Libertadores que estuvo así de cerquita de semifinal con el Club Sport Emelec. Haber clasificado a esa final con Emelec hubiera sido un paso importantísimo para el club, más que todo, y como jugador en ese entonces, pues hubiera sido muy bueno, ¿no? Estar en una final de Copa Libertadores. Si yo le pregunto, ese amigo jugador que usted levanta el teléfono el día de hoy y le dice, ¿sabes qué? Soy Eduardo, vámonos a la playa. ¿Quién es ese pana del fútbol que usted le dejó? Ahí sí no quiero ser egoísta, porque tengo bastantes panas, panísimas. De verdad, de nombrar a uno. Tiene un grupo de 3 para irse a la playa. ¿Con quién se va a la playa? Con el Flaco Verdugo y con Pachito. Hicimos una gran amistad a medida de la despedida del fútbol. Incluso trabajamos en una escuela de fútbol que nos dio Quintana ahí frente al complejo de los Amanes. Uh-huh. Nos prestó don Omar unos terrenos ahí y pusimos la escuela de fútbol los 3. Los bicampeones. Ahí trabajamos. Muchos años trabajamos ahí. Profe, nada, una vez más agradecerle por esta deferencia, por haber tenido el agrado de brindarnos a nosotros la oportunidad de entrevistarlo, de saber y conocer un poco más acerca de Eduardo Smith, de lo que significó para el fútbol ecuatoriano, de lo que significó para la camiseta de Emelec y de Barcelona. Como usted dijo, 11 años vistiendo la indumentaria del equipo del Astillero. Así que el agradecimiento para usted, profe. Bueno, como lo dije al principio, me siento muy halagado, más que todo ya tengo tantos años retirado del fútbol y todavía tengo la oportunidad de ser invitado a entrevistas. Nunca le digo no, nunca. Así sea una entrevista en la calle, que me digan, ya digo, estoy atento a eso, estoy listo para eso. Siempre me ha gustado contar con este tipo de cosas, apoyar al periodismo con su trabajo.
siempre estoy presto para colaborar. Sí me sentí un poquito raro al llegar, no por el hecho de que no haya podido entrar, sino cuando escuché que podía haber problemas y no quería ser causante. No pasa nada. De que pase algo, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos aquí en esta vida y tenemos que aprovecharla como sea. Pero ahí me siento muy contento de haber estado compartido con todos ustedes aquí este momento. De verdad, venir a estas anécdotas, traerlas a la mente de nuevo. Mucha gente me dice, haga un libro, Eduardo, haz un libro porque tú tienes, y es que tengo bastantes anécdotas. Yo las contaba antes por las redes sociales. Las de Danos Coronel ya no las cuento por respeto a él, a su memoria, y de los amigos que ya no están. Tengo muchas anécdotas, pero no las cuento ya por respeto a su memoria. Pero de ahí siempre voy a estar presto para colaborar con alguna entrevista. De verdad que me llena de nostalgia, me llena de alegría, tantas cosas a la vez. Y la gente que las escucha también siempre me dice en sus comentarios, bacán la anécdota de las vendas, que las tobilleras, bueno, y así. Luis, te agradezco de todo corazón esta oportunidad que he tenido de estar aquí junto a ti y a tus compañeros de trabajo de aquí de la radio, del ITV, y Dios quiera pueda haber otra oportunidad. Sin duda alguna, y tendremos más anécdotas. Esto ha sido Venida Gol a través de la pantalla de VTV. Estuvimos con Eduardo Smith. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.